La Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor les da la bienvenida al podcast La Voz contra el Dolor, un podcast donde expertos compartirán información relevante con todo lo relacionado al dolor. ¿Qué tal? Saludos a todos. Soy la doctora Norma Cuellar Garduño, médico especialista en anestesiología, con maestría en investigación clínica y un posgrado en alto riesgo perioperatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente me desempeño como jefe de servicio de anestesiología del Centro Médico ICEMIM en Toluca, México. El día de hoy hablaremos de sufentanilo. Antes que nada, debo manifestar que no tengo ningún conflicto de interés. Mi único interés como especialista en anestesiología es que podamos realizar nuestro trabajo de manera segura para nuestros pacientes y para nosotros mismos. Recordemos de manera general que el fentanilo, el alfentanilo, el sufentanilo y el remifentanilo tienen características farmacocinéticas y farmacodinámicas propias que los diferencian entre sí y que permiten adaptarse a las particularidades tanto del paciente como de la intervención a realizar. En relación a su fentanilo, es un opioide sintético 5 a 10 veces más potente que el fentanilo, lo que equivale a ser 500 a 1000 veces más potente que la morfina. Su farmacocinética se explica mediante un modelo tricompartamental, como la mayoría de nuestros fármacos anestésicos. Sus principales características en este aspecto son: es el más liposoluble del grupo de opioides sintéticos con los que contamos. Su volumen de distribución es alto, de 100 mililitros por kilogramo, pero no tan alto como el volumen de distribución del fentanilo, de 600 mililitros por kilogramo. Tiene una mayor unión a proteínas plasmáticas, principalmente a la alfa-1-glicoproteína ácida, y las constancias de paso entre los diferentes compartimentos son pequeñas. Estas características lo identifican como un fármaco que tiene una acumulación limitada, mucho menor que el fentanilo, y una rápida eliminación de los compartimentos de almacenamiento, y por lo tanto permite una recuperación rápida, diferente a lo que se podría pensar basándonos en su potencia. El metabolismo es principalmente a nivel hepático y en el intestino delgado, mediante mecanismos de desalquilación, desmetilación oxidativa e hidroxilación aromática. El mayor metabolito, el N-fenilpropanamida, es inactivo y se excreta en un periodo de 24 horas. Al depender del sistema de citocromo P450 de su fracción 3A4, su tasa de metabolismo está afectada por drogas que comparten dicha vía metabólica. Cerca del 1 al 2% se excreta sin cambios mediante la orina o las heces. La semivida media de eliminación terminal es de 784 minutos. La concentración plasmática que es útil para prevenir la respuesta hemodinámica a la laringoscopía y la intubación es de 1.08 nanogramos por mililitro. La concentración plasmática para la incisión cutánea es 2 veces mayor que la necesaria para la intubación y es de 2.08 nanogramos por mililitro. Sus efectos cardiovasculares provocan una reducción de la resistencia vascular sistémica sin disminuir significativamente la presión arterial, precarga, flujo cardíaco y consumo miocárdico de oxígeno. Puede causar bradicardia dosis dependiente, posiblemente por estímulo del núcleo vago, y acompañarse de hipotensión por disminución del gasto cardíaco. Induce depresión respiratoria debido a la disminución de la respuesta de los centros respiratorios del tronco encefálico a los incrementos del CO2. La vida media de eliminación del sufentanilo es más corta en lactantes y niños y prolongada en los recién nacidos en comparación con la de los adolescentes y los adultos. Los ancianos son más sensibles a los efectos analgésicos y al efecto depresor respiratorio, al igual que otros opioides. En cuanto al género, no se han demostrado diferencias en su administración, salvo en algunas publicaciones en las que se asocia el sexo femenino con una mayor probabilidad de presentar prurito como efecto adverso. Pero a diferencia de otros opioides, el sufentanilo no produce liberación de histamina. En México contamos con 2 presentaciones de sufentanilo, ámpulas de 100 microgramos en 2 mililitros y ámpulas de 250 microgramos en 5 mililitros. La concentración en ambos casos es de 50 microgramos por mililitro. Para su uso de manera segura necesitamos diluirlo, ya que las dosis empleadas deben ser calculadas en fracciones de microgramo, es decir, en nanogramos. El sufentanil cuenta con un modelo para administración mediante TCI, que es el modelo descrito por Goetz,
que también puede utilizarse en pacientes obesos, pero como en la mayoría de los casos no se cuentan con perfusores TSI, trataremos de aclarar cómo lo podemos usar de manera manual. Como ya mencionamos, se considera 5 a 10 veces más potente que el fentanilo, pero con base a su comportamiento y algunas referencias, para su uso podemos basarnos en una potencia de 10 a 1, es decir, 10 veces más potente que el fentanilo. Si tenemos presente esta equivalencia, podemos tener una guía lo suficientemente práctica que nos dé seguridad en las dosis que utilizamos. Por ejemplo, si para un determinado tipo de procedimiento utilizamos 100 microgramos de fentanilo, entonces podremos usar 10 microgramos de sufentanilo. Si usamos un bolo de 200 microgramos de fentanilo, entonces el equivalente a usar serían 20 microgramos de sufentanilo. De manera muy particular, debo recomendarles que la administración de sufentanilo en el bolo inicial no sea a la misma velocidad a la que estamos acostumbrados a usar el fentanilo. Si lo administramos a esa velocidad, el paciente muy probablemente va a referir cefalea intensa, lo cual resulta muy incómodo para el paciente y preocupante para nosotros. Aunque he buscado la razón que explique este síntoma, en realidad no lo he encontrado referido en la literatura, pero sí lo hemos observado en la práctica clínica. Así que mi recomendación sería que al usar bolos de sufentanilo al inicio del procedimiento hay que fraccionarlo o realizar la perfusión del bolo en un tiempo aproximado de 10 minutos o mayor. Durante un procedimiento de anestesia general, evidentemente el paciente no manifestará molestia alguna en este sentido con los bolos subsecuentes. Difícilmente podríamos considerar necesitar bolos de más de 10 microgramos en nuestros procedimientos. Mi recomendación es hacer diluciones a manera de que nuestro fármaco quede en una concentración de 5 microgramos por mililitro y usarlo en perfusión. Por experiencia personal, para la dosis de carga no me guío por las tablas de perfusiones, ya que me resultan en dosis muy bajas en relación a las dosis recomendadas para concentración plasmática inicial. Como dosis de carga, utilizo 0.2 a 0.3 microgramos por kilogramo de peso como dosis total inicial. En cambio, para las perfusiones sí me ha resultado muy útil las dosis recomendadas en las tablas de perfusiones. Las dosis establecidas en estas tablas varían de 0.0002 a 0.002 microgramos por mililitro de concentración plasmática, o su equivalente que serían 0.2 a 2 nanogramos por mililitro. Como podemos observar, son dosis muy amplias, por lo que es recomendable iniciar con dosis calculadas entre 0.3 a 0.5 nanogramos por mililitro, o como vienen en las tablas, de 0.0003 a 0.0005 microgramos por mililitro de concentración plasmática, siempre basándonos en el tipo de trauma quirúrgico y en las condiciones del paciente, y ajustándolos con base a la respuesta del mismo paciente, tal y como lo hacemos con el fentanilo. Sin embargo, el uso de sufentanil no está limitado a la perfusión y se puede administrar en bolos cada 40 a 45 minutos con base al comportamiento del paciente. El tiempo de recuperación puede variar con base a la dosis total administrada y o a las condiciones del paciente, teniendo en cuenta que principalmente en pacientes mayores o muy pequeños el tiempo de recuperación puede ser más prolongado, por lo que con base a ello podemos establecer el momento en que debemos detener nuestra perfusión y o dejar de administrar las dosis en bolo. En general, la recuperación del paciente es bastante buena, con un nivel de analgesia residual de aproximadamente 4 a 6 horas y con menor riesgo de presentación de eventos adversos que el fentanilo. Para los procedimientos de sedación, al igual que en el caso del fentanilo, podemos utilizar dosis bajas dependiendo de la combinación que hagamos con otro tipo de fármacos y del procedimiento a realizar, calculando una dosis que puede ir de 0.1 a 0.2 microgramos por kilogramo de peso como dosis en bolo, recordando también fraccionarlo. En relación a su uso en anestesia regional, no existe suficiente experiencia al momento para su uso. Sin embargo, hay reportes en donde se recomiendan dosis de 15 a 30 microgramos por vía epidural. Sin embargo, también existen reportes que evidencian que su mecanismo de acción principalmente a este nivel es supraespinal, es decir, por recirculación y no por fijación a nivel espinal, por lo cual su efecto se considera similar al empleado por vía intravenosa. La FDA no tiene autorizado aún su uso por vía subaracnoidea, pero existen algunos estudios que ya lo utilizan. Por experiencia personal,
puedo concluir que su fentanilo es un mejor agente opioide para su uso en anestesia que el fentanilo, incluyendo los procedimientos de sedación. Su menor acumulación y su mayor potencia le confieren ventajas con respecto a otros opioides, sobre todo cuando lo usamos en perfusión en dosis altas y por tiempo prolongado. Agradezco mucho la invitación a compartir esta experiencia personal con su fentanilo. Espero que les sea de utilidad y quedo a sus órdenes. Saludos.